Muy bien, capítulo número 8 se titula La religión y la mente. Ya hemos estudiado por ahí la cita bíblica de esta mañana que está en Mateo, pero quiero compartirles una cita también que está en Santiago capítulo 1 versículo 27, si quieren buscarlo. Santiago 1:27. Le voy a dar lectura, me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Saben que en este pasaje está finalizando el capítulo 1 de Santiago, y podemos ver aquí al apóstol Santiago teniendo en mente a una persona que profesa ser cristiano. Y saben que a esa persona que el apóstol tiene en mente es una persona que asiste a la iglesia, que es fiel en su asistencia, se expresa como se expresan los cristianos, ya que conoce la jerga que es común entre cristianos, y tal vez también llama a su hermano en la fe como amigo. Y cuando escucha un mensaje fielmente, también se expresa como me estoy gozando. Y a todas luces, esta persona parece ser un creyente firme, estable, creciendo en la gracia de Dios. A todas luces es un verdadero hombre espiritual. Estas son las características que el apóstol Santiago pudiera ver en esta persona. Pero se lleva una gran sorpresa, ¿verdad? Cuando podemos comparar su carácter con el carácter que la Escritura revela y que debe de poseer todo creyente, y encontramos que su espiritualidad carece de sustancia. Santiago nos dice en qué consiste la verdadera espiritualidad, en qué consiste la verdadera religión, y la contrasta con lo que llama una religión vana. Así que esas características debe de tener un cristiano, una persona que profesa ser cristiano verdadero, una persona que sigue la religión verdadera, como dice el apóstol: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha al mundo. Pero a veces pudiéramos ver a esa persona tan allegada a lo que es la religión, pero tan escaso en su espiritualidad. Saben, hermanos, que si nosotros no demostramos amor para aquellos que aún no conocen a Cristo, o a los que están necesitados, no estamos viviendo la verdadera religión, y el amor de Cristo no está en nosotros, y como consecuencia estamos muertos espiritualmente. El amor de Cristo vitaliza el ser entero. Y podemos ver ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 3, y dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? De nada, no, yo no estoy profesando la verdadera religión. Sin amor estamos muertos en vida, espiritualmente hablando. El amor de Cristo infunde en todo nuestro ser un poder vivificante, dice la hermana Elena ahí en el Ministerio de Curación, página 78. Da salud a cada una de las partes vitales, que son el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libra el alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir.
el gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. Así que, hermanos, si nosotros no tenemos ese amor que el Espíritu puede infundirnos, pues no estamos profesando la verdadera religión. Saben que Cristo vino a cumplir su ministerio en este mundo, y la obra de Cristo consistía en sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué hacía Jesús primeramente para tener contacto con aquel necesitado? ¿Cuál era el método que él utilizaba? Lo que él hacía era perdonar su pecado, aliviar la conciencia del pecador y quitarle la carga que le impedía seguir a su Salvador. Y muchas veces hemos encontrado en la historia bíblica de cómo nuestro Salvador se acercaba a aquel que estaba enfermo y lo primero que él hacía era perdonar sus pecados. Y le decía, tus pecados te son perdonados. El poder sanador de Dios se hace sentir en toda la naturaleza, dice el libro de la educación en la página 113. Si se corta un árbol, si un ser humano se lastima o se rompe un hueso, la naturaleza empieza inmediatamente a reparar el daño, aún antes de que exista la necesidad. Están listos los elementos sanadores, y tan pronto como se lastima una parte, todas las energías se dedican a la obra de la restauración. Lo mismo ocurre en el reino espiritual. Antes de que el pecado creara la necesidad, Dios había ya provisto el remedio. Toda alma que cede a la tentación es herida por el adversario, pero donde quiera que haya pecado, el Salvador, es obra de Cristo sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos, dice Lucas capítulo 8, versículo 18. Hermanos, la receta del Salvador para los males mentales y espirituales están en la palabra de nuestro Salvador cuando dice ahí en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una receta para curar las enfermedades físicas, las enfermedades mentales y las enfermedades espirituales. Yo no sé cuántos han experimentado el hecho de que es viernes y el estrés lo traemos al 100%, ¿verdad? Y nos acordamos de que está entrando un sábado más y nos entra una paz espiritual porque sabemos que vamos a encontrarnos directamente con nuestro Salvador. El acercarnos a Él nos trae paz, nos hace descansar tanto físico, mental como espiritualmente. Los hombres han atraído el dolor sobre sí mismos. Cristo se compadece de ellos, en Él puede encontrar ayuda y hará cosas grandes en beneficio de quienes en Él confíen. Nuestra confianza debe de estar en el Salvador, en que Él siempre nos va a dar el descanso, ¿verdad? En que Él siempre nos va a dar la receta que siempre necesitamos para atacar nuestros males, tanto espiritual como físicamente. El Evangelio versus la ciencia y la literatura, dice la lectura de esta mañana. La ciencia y la literatura, dice por ahí la Review and Herald, del 15 de diciembre de 1891, no puede llevar a la mente oscurecida a los hombres la luz que pueda dar el glorioso Evangelio del Hijo de Dios. Solo Él puede hacer que la obra de iluminar el alma. No es extraño que Pablo exclamara ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El Evangelio de Cristo llega a ser personalidad en los que creen y los hacen epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres, de manera que
la levadura de la piedad pasa a la multitud. Las inteligencias celestiales pueden discernir los verdaderos elementos de grandeza del carácter. Solo la bondad es estimada como eficiencia por Dios. Así que el Evangelio, hermanos, tiene el poder o la autoridad de cambiar la personalidad de aquellos que creen, ¿sí? Aquel que cree en ese Evangelio puede ser una epístola viviente, dice el apóstol, ¿sí? Entonces, pero esa epístola dice que es conocida y leída por todos los hombres. Es un gran testimonio de que el amor de Cristo está en él. Es un gran testimonio de que Él está dentro de lo que es, de lo que es lo que comentábamos al principio, ¿verdad? La verdadera religión, de que Él profesa la verdadera religión. Ahí en el capítulo 16, versículo 15 de Marcos, podemos encontrar una lectura cuando Jesús le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ese es un mandato que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Jesús sabía que la raíz de todos los males es el egoísmo. Por eso su mandato fue de mandarnos a predicar el Evangelio, porque Él sabe que solo el Evangelio puede curar los males que maldicen a la sociedad. El único remedio para los pecados y dolores de los hombres es Cristo, ¿sí? Nosotros no podemos encontrar otro remedio natural, ¿sí? En todo el mundo, en todo el universo, si no es que nos acerquemos a Cristo. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro: únicamente el Evangelio de su gracia puede curar los males que azotan a la sociedad. La injusticia del rico puede hacer el pobre. El odio del pobre hacia el rico tiene igualmente su raíz en el egoísmo, el cual puede extirparse únicamente por la sumisión a Cristo. Solamente Él te da un nuevo corazón de amor en lugar del corazón egoísta de pecado. Prediquen los siervos de Cristo el Evangelio con el Espíritu enviado desde el cielo y trabajen como Él lo hizo por el beneficio de los hombres. Entonces se manifestarán en la bendición y la elevación de la humanidad, resultados que serían totalmente imposibles alcanzar por el poder humano. Así que solo el Evangelio puede curar los males que maldicen a la sociedad. Nadie más. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, porque sabemos que a través de él encontrarán la solución de ese mal espiritual que tiene el mundo. Y saben que solo mediante el desarrollo armonioso se puede alcanzar la perfección. Dice por ahí, consejos para los padres padres y alumnos. Escribió la hermana Elena: el mejoramiento del espíritu es un deber que tenemos para con nosotros mismos, para con la sociedad y para con Dios. Pero nunca debemos idear medios de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y es únicamente por el desarrollo armonioso de las facultades mentales y morales como pueden alcanzarse la más alta perfección de ambos. Entonces, hermanos, la solución de nuestros males, pues es Cristo. A través de Cristo nosotros podemos encontrar la perfección, ¿sí? Si nosotros queremos cambiar por nuestras propias fuerzas, nunca lo vamos a conseguir. Si nosotros queremos profesar la verdadera religión sin Cristo, no lo vamos a conseguir, porque solamente Dios nos da esa perfección. Solamente Él puede mejorar nuestro espíritu, solamente Él puede transformar nuestra vida. ¿Saben que por ahí en Mateo capítulo 13, 33, encontramos una parábola, ¿sí? Que se llama pues la parábola de la levadura. Y dice:
Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escogió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En la parábola de esta mujer, pues esta mujer pone la levadura en la harina. Era necesaria suplir una necesidad. Así obra la levadura divina. La mente es transformada. Las facultades son expuestas al trabajo. El hombre no recibe nuevas facultades, pero las que tiene son santificadas. La conciencia muerta hasta entonces se despierta, pero el hombre no puede hacer este cambio por sí mismo. Solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Cuando nuestras mentes son controladas por el Espíritu de Dios, entenderemos la lección que enseña esta parábola de la levadura. Los que abren sus corazones para recibir la verdad percibirán que la palabra de Dios es el gran instrumento en la transformación del carácter. Así que si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no tenemos una comunión con nuestro Señor Jesús, pues no vamos a encontrar esa transformación que buscamos. No vamos a empezar a vivir la verdadera religión. Saben que a través de esta lectura, yo recuerdo el día en que Dios me alcanzó para transformar mi vida. Él utilizó a un hombre que era diferente a todos los que yo conocía. Y yo lo vi allí en el transporte público. Él era muy diferente a todos. Su amabilidad, pues, me mostraba que él era una persona diferente a todos los que ahí íbamos. Y yo comparé mi vida con la de él. Y en mi mente pasó un deseo de ser como él. Y saben que Dios hizo que ese pensamiento que yo tuviera se volviera realidad. Lo hizo a través del contenido de su palabra, estudiando la palabra de Dios. Y mi instructor, cuando me enseñaba, me dijo, enseñándome la palabra de Dios, me dijo: este libro tiene el poder de transformar tu vida. Y eso me llamó mucho la atención, porque mi deseo era ser como esa persona que yo había visto. El libro en sí, hermanos, no tiene el poder transformador. El poder transformador está en su contenido. Por eso es muy importante el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar, como dice nuestro Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque en ella encontraréis la vida eterna. Así que en el contenido de la palabra de Dios está el poder transformador. Si tú no estudias la palabra de Dios, no vas a poder encontrar esa transformación que necesitamos. No vas a poder vivir la religión que nuestro Señor Jesús quiere que profesemos. Saben que la verdad del Evangelio proporciona un propósito firme. Cada uno de nosotros necesita tener una profunda percepción, de las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestras mentes deben de estar preparadas para soportar toda prueba y para resistir cada tentación, venga esta de afuera o venga esta de adentro. Debemos de saber por qué creemos como lo hacemos y por qué estamos del lado de nuestro Señor Jesús. La Review Herald del 29 de abril de 1844 dice: la verdad debe mantenerse despierta en nuestros corazones, lista para hacer sonar la alarma y llamarnos a la acción contra todo enemigo. Los poderes de las tinieblas apuntarán sus baterías contra nosotros, y todo el que sea indiferente y descuidado, que haya puesto sus afectos en su tesoro terrenal y que no se haya preocupado por comprender el trato de Dios con su pueblo, pronto llegará a ser una víctima. Ningún poder fuera del conocimiento de la verdad, como es Jesús, podrá mantenernos firmes, pero teniendo esto, uno hará huir a 1000
y a 2 pondrán en fuga a 10,000. Así que, hermanos, sin el poder del Espíritu de Dios, sin el poder de ese evangelio en nuestra vida, no vamos a tener éxito en nuestra vida espiritual. Debemos consagrarnos a Cristo, ¿sí? Y consagrarnos a Cristo nos produce paz. Dice San Juan en el capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todo nuestro futuro, hermanos, depende de nuestra acción individual en abrir nuestro corazón para recibir al príncipe de paz. Nuestras mentes pueden encontrar reposo y quietud al dedicarnos a Cristo, en quien está la eficiencia del poder. Habiendo obtenido esa paz, hermanos, ese consuelo, esa esperanza que Él ofrece en tu alma, tu corazón se regocijará en Dios nuestro Salvador, por la grande y maravillosa esperanza que te ofrece como persona que reconoce el gran don que Él puede darnos. Entonces estarás tan agradecido que alabarás a Dios por el gran amor y gracia que te otorgó. Contemplemos a nuestro ayudador, que es nuestro Señor Jesucristo. Démosle la bienvenida, hermanos, e invitémosle su amorosa presencia en nuestra vida. Nuestra mente puede ser renovada día tras día y es un privilegio aceptar la paz y el descanso. Él puede elevarnos por sobre todas nuestras preocupaciones y alabar a Dios por sus bendiciones. Debemos de hacerlo diariamente. No nos levantemos barreras con cosas objetables para mantener a Jesús lejos de nuestra alma. Cambia tu voz, hermanos. No te quejes. Expresa tu gratitud por el gran amor que Cristo nos ha mostrado y que Él sigue ofreciéndonos día con día a través de su palabra. Saben que si permitiéramos, hermanos, que nuestra mente se esparcían, que si permitiéramos que nuestras mentes se esparcían más en Cristo y en el mundo celestial, nosotros encontraríamos un poderoso estímulo y apoyo al pelear las batallas con el Señor. Dice la Review Herald del 15 de noviembre de 1887, el orgullo y el amor al mundo perderán su poder. Cuando contemplamos las glorias de esta tierra, mejor que tan pronto será nuestro hogar. Comparadas con la hermosura de Cristo, todas las atracciones terrenales parecerán de poco valor. Jesús dijo: ahí donde está vuestro corazón, vuestros tesoros, ahí está vuestro corazón. Que nuestro tesoro, hermanos, sea lo que Cristo nos ha prometido en esa tierra nueva. Que nuestro tesoro, nuestro corazón esté puesto en el amor de Cristo. Que esté puesto en la esperanza venidera cuando Él aparezca por segunda vez. Así que espaciarse en nuestro Señor Jesucristo nos provee un estímulo, ¿sí? Y debemos de estimularnos día con día con esa esperanza gloriosa de que Cristo viene pronto. Y saben que todo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo fortalece nuestra mente y nuestra alma. Y dice el Ministerio de Curación en la página 356, necesitamos conocimientos que robustezcan la mente y el alma y nos hagan mejores hombres y mujeres. La educación del corazón es mucho más importante que lo aprendido en los libros. Es bueno, hasta esencial, poseer cierto conocimiento del mundo en que vivimos, pero si no tenemos en cuenta la eternidad, experimentaremos un fracaso del cual jamás nos repondremos. Así que, hermanos, que nuestra mente siempre esté enfocada a esa esperanza venidera,
que siempre esté enfocada a las promesas de nuestro Señor Jesús, de que Él fue a preparar unas moradas allá en el cielo para que nosotros podamos habitar con Él. A veces tenemos una lucha tanto mental como espiritual. Nuestro progreso en pureza moral depende de la correcta manera de pensar y de actuar. Dice Mateo capítulo 15, versículos 11, 19 y 20, dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Así que los malos pensamientos destruyen el alma. A veces podemos estar sin hacer nada, ¿verdad? Y empezamos a meditar y empezamos a pensar. Pero si nuestra alma se desvía por un momento y empezamos a tener malos pensamientos, pudiera destruir nuestra alma. El poder convertidor de Dios cambia el corazón, refina y purifica los pensamientos, a menos de que se haga un esfuerzo decidido para mantenernos los pensamientos centrados en Cristo. La gracia no se puede revelar en la vida. La mente tiene que entrar en una lucha espiritual. Cada pensamiento debe ser llevado en cautiverio a la obediencia, ¿sí? A esa obediencia de Cristo. Todos los hábitos deben ser puestos bajo el control de Dios. Recuerden, hermanos, que la mente ocupada en cosas buenas es de mucho más valor que un sinnúmero de barreras, de leyes, de disciplina. Y tengamos en mente esa parte, hermanos, que todo el mundo conoce. No olviden que mente ociosa, pues es taller de Satanás. Si nosotros no tenemos nada que hacer, estamos en casa o estamos en el trabajo, en un tiempo de quietud, siempre meditemos en la palabra de Dios. Porque el enemigo siempre va a tratar de desviar tu mente. Va a tratar de desviar esa mente para que tú tengas malos pensamientos, para que tu alma sea destruida. También, hermanos, una imaginación pervertida produce oscuridad. Dice también la Review and Herald del 18 de septiembre de 1888. Si el ojo de la mente contempla la excelencia del misterio de la piedad, la ventaja de las riquezas espirituales sobre las mundanales, el cuerpo entero estará lleno de luz. Si la imaginación está pervertida por la fascinación de la pompa y el esplendor terrenales hasta que la ganancia parezca piedad, el cuerpo entero estará en la oscuridad. Cuando los poderes de la mente están concentrados sobre los tesoros de la tierra, se rebajan y se degradan. Así que, hermanos, tengamos cuidado en lo que cada uno observa, en lo que cada uno medita, ¿sí? En lo que cada uno piensa. Porque sabemos que nuestra mirada es una de las avenidas del alma, ¿verdad? Que tenemos conexión con nuestro Dios. Lo que vemos es lo que pensamos, es lo que anhelamos. Así que tengamos cuidado en esos malos pensamientos. Tengamos cuidado en lo que vemos. Solamente debemos de ver las riquezas espirituales que están escritos en la palabra de Dios. Siempre meditemos en esas promesas que el Señor ha dado. Y voy a leer las últimas 4 gemas que podemos encontrar en este capítulo 8. Y la primera está allí en la historia de los patriarcas y profetas, en la página 646. Nuestra mente debe estar dirigida al Creador y no a la exaltación propia. Y dice la historia de los patriarcas y profetas: si se concediera a este principio trabajar para gloria de Dios, la atención que merece por su importancia,
se efectuaría un cambio radical en algunos de los métodos corrientes de enseñanza. En vez de despertar el orgullo, la ambición egoísta y un espíritu de rivalidad, los maestros procurarían evocar un sentimiento de amor a la bondad y a la verdad y a la belleza. Harían desear lo excelente en vez de ser encauzado hacia las meras normas terrestres o movidos por el deseo de exaltación propia que de por sí empequeñece y rebaja el espíritu. El espíritu sería dirigido hacia el Creador para conocerle y llegar a serle semejante. Y dice la siguiente, allí en el deseo de todas las gentes, aguas vivas versus cisternas rotas. Jesús conocía las necesidades del alma, la pompa, las riquezas y los honores que pueden satisfacer el corazón. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los ricos, los pobres, los encumbrados y los humildes son igualmente bienvenidos. Él promete aliviar el ánimo cargado, consolar a los tristes, dar esperanza a los abatidos. Muchos de los que oyeron a Jesús lloraban esperanzas frustradas. Muchos alimentaban su agravio secreto. Muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo y la alabanza de los hombres. Pero cuando habían ganado todo, encontraban lo que habían trabajado tan solo para llegar a una cisterna rota en la cual no podían aplacar su sed. Allí estaban en medio del resplandor de la gozosa escena, descontentos y tristes. Este clamor repentino, si alguno tiene sed, los arrancó de su pesarosa meditación, y mientras escuchaban las palabras que siguieron, su mente se reanimó con una nueva esperanza. El Espíritu Santo presentó delante de ellos el símbolo hasta que vieron en él el estimable don de la salvación. Así que, hermanos, no echemos todo lo que hemos aprendido en cisternas rotas. Siempre meditemos en la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios nos diga, meditémoslo y pongámoslo en práctica. ¿Sí? No pongamos en práctica ese dicho, ¿verdad? Que por un lado, por un oído le entra y por otro oído le sale. Cuando nosotros practicamos ese dicho, hermanos, estamos echando todo lo que hemos aprendido en cisternas rotas. ¿Sí? Todo el agua de vida que entra en esta cisterna, pues está fugando por otro lado y no se está utilizando, hermanos. No echemos en cisterna rota todo lo que hemos aprendido. Dice la última gema de esta mañana. Se necesita la unión de lo divino con la iniciativa humana. El Espíritu proporciona la fortaleza que sustenta el alma, que lucha y se esfuerza en toda emergencia. En medio de la hostilidad de los parientes, del odio del mundo, de la comprensión de sus propias imperfecciones y errores, la unión del esfuerzo divino y el humano, la estrecha conexión, primero, último y siempre con Dios, la fuente de toda fortaleza, esto es absolutamente necesario. Dice The Review and Herald, el 19 de mayo de 1904. Así que, hermanos, toda unión a lo divino tiene que ser iniciativa humana. ¿Sí? Entonces, como podemos ver que todo esfuerzo humano unido a lo divino siempre va a traer éxito en nuestra vida. Así que, hermanos, si nosotros queremos vivir la verdadera religión, debemos de rendirnos a nuestro Salvador. Debemos de poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que el Espíritu de profecía nos dice. ¿Sí? Buscar a Dios todas las mañanas, que esto sea nuestro primer trabajo. ¿Sí? Que sea en lectura y en oración.